Génesis 12, a partir del versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor, por este nuevo año y que este primer sábado, Señor, que tú nos tienes aquí en la Sociedad de Jóvenes. Gracias por todo el trabajo que has hecho con este grupo, Señor, desde hace mucho tiempo. Y en concreto te agradecemos por el año pasado, Señor, y la enorme bendición que fue estudiar tus atributos y conocer más sobre ti, Señor. Espero que para cada uno de nosotros todos esos sermones, Señor, y el estudio de tu persona haya sido de mucha bendición. Y quiero poner en tus manos, Señor, no solo este mensaje, sino toda la serie que vamos a tener durante este año y un poquito más, si tú lo permites, Señor, que podamos ver a Cristo reflejado en cada libro de tu escritura, Señor, de la manera correcta, de la manera en la que tú quisiste que se viera reflejado, Señor, y que podamos ver que el tema central de tu palabra es la redención del ser humano, Señor, y ese maravilloso plan que tú has trazado aún desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que nosotros pudiéramos ser hechos tus hijos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta predicación, Señor, que nos guíe a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ven, a esta predicación le puse por título De regreso al paraíso, porque si nos enfocamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los primeros 11 capítulos, ahorita vamos a hablar un poquito de la estructura y la división del libro, del autor, del contexto, pero si nosotros vemos esos primeros 11 capítulos, Moisés, que es el autor, es lo que está tratando de explicar cómo el pueblo de Israel tiene que regresar a ese paraíso perdido, al Edén. Y vamos a empezar viendo un poco del contexto histórico del libro. Este libro, si alguno no lo sabe, corresponde a un grupo de 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que se les conoce como el Pentateuco. El autor, incluso dentro de la Biblia misma hay evidencias de que el autor de estos 5 libros es Moisés. No se tiene una fecha exacta del momento en el cual Moisés escribió o el Pentateuco o Génesis, pero sí sabemos que fue un tiempo entre la salida de Egipto y la muerte de Moisés, que son más o menos unos 40 años, que son los 40 años que pasó Israel en el desierto, y por eso la imagen. Y eso es un punto muy importante para entender el libro de Génesis. Hay que entenderlo para su audiencia original primeramente. El libro de Génesis es más que simplemente una colección de historias antiguas. Es más que simplemente la historia de cómo fue creado el mundo. Hay que entender que Moisés escribió el libro de Génesis para una audiencia en específico, dentro de un contexto en específico. Y esa audiencia es el pueblo de Israel, y ese contexto es el desierto, el peregrinaje entre Egipto y la tierra prometida. Y esto es importantísimo para poder entender el libro en su totalidad y en su contexto verdadero. Hay que tener algunas bases a la hora de ponernos a estudiar Génesis. Y debemos partir principalmente de la base que Génesis es un libro inspirado por Dios. A pesar de que tenga muchas historias que para nosotros parezcan irreales, que parezcan muy fantasiosas o muy fuera de la realidad, la Biblia en 2 Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura incluye Génesis, incluye esos relatos que hablan de gigantes, por ejemplo. Y entonces, para poder estudiar Génesis debemos estar sobre la base de que es un libro inspirado. Ahora, también es importante notar que lo más probable es que Moisés haya utilizado algunas otras fuentes a la hora de escribir este libro. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Esto no significa que lo que está en Génesis es una copia de esos otros escritos, que es lo que muchas personas critican del libro. Que las historias del diluvio, por ejemplo, se encuentran muchos años atrás en registros babilónicos o mesopotámicos, porque tienen mucha similitud. Moisés utilizó o se basó de cierta forma en estos otros escritos por varias razones. La primera y la más evidente es para poder comparar la verdad con la mentira. La mentira de todas esas tradiciones a las cuales el pueblo judío estaba acostumbrado con la verdad de la palabra de Dios. Y además recordemos que Moisés se crió como un príncipe de Egipto, que en su momento era el centro global de conocimiento. El conocimiento del mundo estaba en Egipto y por lo tanto es muy probable que Moisés, durante su infancia fuera educado con base en esos escritos antiguos. Entonces, si nosotros vemos alguna similitud entre Génesis y esos otros escritos, es intencional
Y lo que se busca es ver cómo la palabra de Dios vence y está por encima de todas esas falsedades. Y como les decía, la base más importante que debemos entender antes de estudiar Génesis es que tuvo un significado particular para su audiencia original. Y no podemos entender ni aplicar Génesis para nuestra vida, ni apuntar a la redención en Cristo sin entender el contexto original en el cual fue escrito el libro de Génesis. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Si pudiéramos dividir el libro de Génesis de manera muy básica, lo podríamos dividir en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 está la historia primigenia, los orígenes del mundo. Y del capítulo 12 hasta el capítulo 50 está la historia patriarcal, es decir, los padres de la nación de Israel. Nosotros en esta tarde nos vamos a enfocar en los primeros 11 capítulos y vamos a ver cómo del capítulo 12 al capítulo 50 es simplemente una respuesta a lo que sucedió en esos primeros 11 capítulos. Y por eso creo que el énfasis del libro está sobre todo en esos primeros 11 capítulos. Si pudiéramos resumir la intención o el propósito con el cual Moisés escribió Génesis y también el resto del Pentateuco, podríamos decir que Moisés escribió el Pentateuco para preparar a Israel para un servicio fiel a Dios en la conquista y establecimiento en la tierra prometida. Moisés necesitaba que Israel fuera fiel a Dios para que pudieran conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y ese es el punto central por el cual Moisés escribió Génesis. Y por eso Moisés hace ciertos énfasis en algunos nombres, en algunas historias, en algunas genealogías, porque él tenía en mente un propósito para su audiencia original. Y eso es lo que lo vamos a ver. Vamos a ver que esta porción grande del capítulo 1 al capítulo 11, del capítulo 1 al capítulo 11 se puede dividir en 3 puntos. Creación, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3. Corrupción, del capítulo 2, versículo 4 al 6, versículo 8. Confección, del capítulo 6, versículo 9 al capítulo 12, versículo 3. Y el último punto que vamos a ver es la conexión que tiene esta porción y por ende el libro de Génesis con Cristo y con la redención específicamente. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que es creación. Y vean que por eso fue que les pedí el favor de que leyeran esos 11 capítulos, porque evidentemente no tenemos el tiempo para leerlos aquí. Y si lo hicieron, de verdad van a poder notar ciertas cosas y van a sacarle mucho más provecho, ojalá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos primeros 2 versículos ya Moisés nos está dando una tensión inicial entre Dios, el orden, el perfecto, el todopoderoso que hizo que las cosas existieran a partir de la nada, en tensión con la tierra desordenada y vacía. El orden y el caos en un conflicto. Y esa es la gran tensión. Si nos vamos al final de la porción, vamos a ver que esa tensión se resuelve, pero hay algo que sucede en el medio. Dios se dispone a ordenar su creación, y esto lo hace a través del poder de su palabra. Dios ordena su creación a través de su palabra. Y podemos notar algo muy interesante. En los primeros versículos se dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada puede indicar sin forma, y vacía evidentemente de que no tiene contenido. Si ustedes ven los 6 días de la creación, Dios se encarga de arreglar eso. Los primeros 3 días le da forma, crea la luz, separa la luz de las tinieblas, separa las aguas del cielo, saca la tierra a flote y le da forma. Y los siguientes 3 días llena esa tierra con criaturas y con los seres humanos. Y Dios reposa de su obra. Y aquí la comparación dramática del inicio, espero que entiendan la referencia. La comparación dramática del inicio queda resuelta y Dios descansa viendo un universo agradecido. Dios domina el caos y lo ordena a su voluntad. Y ahora Él dice, todo esto es bueno en gran manera. Y Dios llega a un mundo ideal. Y ya vemos entonces la creación. Ahora, ¿cómo Moisés aplicó estos versículos del capítulo 1 y parte del capítulo 2 a su audiencia original? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Israel también se encontraba en un mundo de caos. Y Moisés quiere que Israel asocie ese caos con Egipto. Sin embargo, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la creación, Dios también se estaba moviendo en medio del pueblo de Israel durante su estadía en Egipto. Dios no los había abandonado. Y al igual que Dios ordenó la creación, Dios fue guiando y ordenando a Israel con mano poderosa.
Vean las plagas en Egipto. Las plagas que venían afectaban a todo el pueblo judío, pero el pueblo de Israel no. A los judíos se les moría el ganado, a los judíos les nacían cada vez más. A los egipcios se les morían sus hijos, a los judíos no. Las aguas de los egipcios estaban contaminadas, las de los judíos no, porque Dios estaba ordenándolos de igual forma que ordenó el mundo en el inicio. Y el punto más importante de esta sección es que Moisés quería que Israel entendiera que su propósito como nación era regresar a la tierra, al Edén. El llamado de Dios a que ellos fueran hacia la tierra prometida era un llamado a regresar a ese reposo que tuvo Dios después de la creación. Dios le prometió a Israel que en la tierra prometida encontraría el reposo de sus enemigos, encontraría paz con Dios. Y por lo tanto, el que Israel fuera a perseguir y a conquistar la tierra prometida era un acto de obediencia a Dios y de regresar a ese mundo perfecto el cual Dios había hecho en el inicio. Y más adelante vamos a ver que esta misma idea es la que se nos asocia a nosotros los creyentes y Cristo tiene un papel muy importante en ese trayecto de regreso al paraíso. Pero eso lo vamos a ver en el último punto. Acabamos de ver entonces la creación, cómo se divide esa parte del libro de Génesis y lo más importante, su aplicación para la audiencia original. Vamos ahora con el segundo punto del sermón, que es la corrupción, que está del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 6, versículo 8. Y lo dividí en tres partes. La primera parte se llama, o le llamé, en el huerto, del capítulo 2, versículo 4 al 25. Y nuevamente espero que entiendan la referencia. En el huerto todo estaba equilibrado, todo era perfecto. La relación entre Adán y Eva era perfecta y su relación individual con Dios también era perfecta. No sé si han alguna vez escuchado la ilustración de ese triángulo, que entre más cerca esté el esposo y la esposa de Dios, más cerca van a estar el esposo y la esposa de ellos. Esa era, en el Edén, ese triángulo era casi un punto, porque todos estaban juntos, tenían una relación perfecta. Y aquí vamos a ver cómo Moisés utiliza algunas similitudes entre el inicio de esta sección, que es en el huerto, y el siguiente punto de esta sección, que es fuera del huerto. Ya casi pasamos a la siguiente sección. En este punto, en el huerto, el escenario es el paraíso, un mundo ideal creado por Dios. Se nos habla de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual se les dice explícitamente a Adán y Eva que no coman de él. Tienen todo el paraíso y todas las demás frutas para comer, solo una es la que Dios pide que no toquen. Y también Dios le da al hombre una tarea, que es trabajar gozando de sus bendiciones. El hombre no está vagando en el Edén o caminando por ahí contemplando los árboles. Dios le da un trabajo. Adán tiene que nombrar a los animales. Y él lo hace con gozo y más aún cuando Dios le da a Eva por compañera y encuentra en ella esa ayuda idónea. Pero ahora, yendo al segundo punto de esta parte, Adán y Eva están fuera del huerto. Esto lo vemos del capítulo 3, en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 24. Luego del pecado de Adán y Eva, las cosas se rompen. Y su relación entre ellos y con Dios queda rota para siempre. Y no solo la de ellos, sino de todos nosotros que vinimos después de ellos. El pecado entra al mundo y por lo tanto la muerte pasa también a todos los hombres. Y ahora los seres humanos somos esclavos del pecado. Adán y Eva dañaron su relación con Dios primeramente y eso también los llevó a dañar su relación entre ellos y por eso Dios le dice al hombre que domine sobre la mujer y vienen todos estos conflictos que hoy en día vemos del machismo, el feminismo, etcétera. Todo eso nace a raíz del pecado de Adán y Eva, porque antes la relación era perfecta, ahora uno quiere estar por encima del otro siempre. Y comparando ahora que estamos fuera del huerto con Adán y Eva en el huerto, el escenario evidentemente es expulsados del paraíso, en una tierra árida y seca. El árbol ya no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora es el árbol de la vida, el cual Dios prohibió que ellos comieran de él. Y por ende ninguno de los seres humanos por naturaleza podemos disfrutar de vida eterna, porque estamos destituidos de ese árbol. Y ahora la tarea ya no es trabajar con gozo y bendiciones, la tarea es trabajar con dolor y sufrimiento. Con el sudor de tu frente comerás el pan, la tierra te producirá cardos, por más que la siembres y la cuides, la tierra está maldita por tu causa, Dios le dice a Adán. Vean la comparativa que hay en el huerto y fuera del huerto. En el huerto hay paz, hay gozo, es un mundo ideal. Fuera del huerto hay dolor, sufrimiento, muerte, violencia. Y esto es algo que Moisés quiere enfatizar mucho para su audiencia original. Ahora, el tercer punto dentro de esta sección de corrupción lo titulé maldad y esperanza.
que va del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 8. Y aquí Moisés utiliza una herramienta que tal vez para muchos de nosotros casi siempre la pasamos por alto, y son las genealogías, las listas interminables de nombres. Yo sé que cuando uno está leyendo la Biblia y llega a ese punto, lo más normal es que a uno le dé pereza seguir leyendo esos nombres. Uno no le encuentra la utilidad a un montón de nombres de personas que existieron hace mucho tiempo. De muchos de ellos no nos dicen qué hicieron, si se portaron bien o mal, si agradaban a Dios o no. Simplemente su nombre está ahí. Y tendemos a pasar por alto esas genealogías. Bueno, las genealogías que se ven en estos capítulos de Génesis son de vital importancia para entender el resto del libro. Porque Moisés hace dos genealogías. La genealogía de Caín, después de matar a Abel, y la genealogía de Set, el nuevo hijo de Adán y Eva. Y a través de esas dos líneas, él va a hacer una comparativa. Y esto se nota sobre todo en que en las dos genealogías hay dos nombres que se repiten. Hay dos Lamec y hay dos Enoc. Vayamos a Génesis capítulo 4 para verlo mucho mejor. El Lamec que desciende de Caín nos representa la soberbia y cómo Caín crea una ciudad y le pone a esa ciudad el nombre de su hijo, enorgulleciéndose, lleno de soberbia. Vean lo que dice el versículo 17 del capítulo 4. No, perdón, ese es Enoc, discúlpenme. Les dije que en las dos genealogías hay un Lamec y un Enoc. El Enoc que desciende de Caín es al cual Caín construye una ciudad y le pone su nombre. Versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Vemos soberbia en la descendencia de Caín. El otro que se menciona es Lamec, que está en el versículo 19. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y vean lo que dice el versículo 23, 23, sí. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec era un hombre violento que se enorgullecía de su violencia. Entonces, del lado de Caín vemos soberbia y vemos muerte. Pero ahora veamos qué hay del lado de Set, con estos dos mismos nombres, Enoc y Lamec. Vean lo que dice el versículo de Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este Enoc caminó con Dios a tal punto que ni siquiera vio la muerte, Dios se lo llevó. Comparemos a este Enoc con el hijo de Caín, el uno humilde caminando de la mano de Dios, el otro lleno de soberbia teniendo una ciudad a su nombre. Ahora Lamec, la historia de Lamec se nos relata a partir del versículo 26, pero el punto central que queremos hacer notar está en el versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este no se aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec es un sinónimo de vida. Mientras el Lamec descendiente de Caín se jactaba en matar a los demás y en su violencia, este Lamec pone a su hijo un nombre que denota esperanza y vida. Y así terminamos entonces esta sección de la corrupción. Y para entenderla mucho mejor, vamos a ver qué significaba esta sección para su audiencia original. Moisés quería enfatizar ciertas relaciones. Quería que el pueblo judío relacionara a Egipto con Caín. Querían que ellos mismos se relacionaran con Set y que relacionaran el Edén con Canaán. Entonces, el propósito de Moisés al escribir estas genealogías es que Israel se preparara para la batalla, se preparara para empezar la guerra que se les aproximaba para conquistar la tierra prometida, sabiendo que era un llamado de Dios, porque los habitantes de la tierra prometida, más adelante vamos a ver que Canaán desciende de Caín, eran los que ellos tenían que conquistar y ellos eran un pueblo malvado.
Y más adelante el mismo nombre Canaán va a volver a aparecer y se nos va a enfatizar esta idea nuevamente. Por el otro lado, el pueblo de Israel venía de Set y querían que ellos se relacionaran con ese Enoc y con ese Lamec, que eran humildes y que querían manifestar vida y esperanza. El pueblo estaba enfrentando un desafío como el que enfrentaron Adán y Eva, un desafío a obedecer, a seguir el mandato de Dios. ¿Cuál fue el mandato de Dios para el pueblo de Israel? Salgan de Egipto y conquisten la tierra prometida. Y el pueblo, si obedecía, podría disfrutar de ese reposo que Dios prometió en la tierra de Canaán, que para los judíos tenían que asociar en su mente con el Edén. Era el principio del reposo que Dios les iba a dar. Pero si desobedecían, viendo el ejemplo de Adán, se iban a dar cuenta que Dios les iba a mandar maldiciones, iban a ser expulsados, iban a sufrir dolor. Y esto era lo que Moisés quería que el pueblo permaneciera fiel para que no cayeran igual que Adán. Y si lo hacían, si se mantenían fieles y cumplían con su mandato de ir y conquistar la tierra prometida, Dios les prometía bendiciones y reposo. Y sobre todo relacionándolo con Lamec, aún en medio de la maldad, después de que Caín mató a Abel, después de todos los hechos pecaminosos de los descendientes de Caín, aún en medio de esa tierra que Dios maldijo, había esperanza. En Noé había esperanza. Y eso es lo que Moisés quiere que su pueblo entienda, que ellos eran esa esperanza, ellos descendientes de Noé eran esa esperanza, no solo para ellos mismos, sino para el mundo. Y esto también tiene mucho que ver con la redención, más adelante lo vamos a ver. Ya vimos el primer punto de esta sección, que era la creación, el segundo punto, que es la corrupción. Vamos con el tercer punto, que es la confección de un nuevo orden. Y este nuevo orden comienza con un juicio, que es el diluvio. Pero no es solo un juicio. Moisés quería que los judíos vieran este evento sí como un juicio a la maldad, pero que vieran esto como un rescate. Dios rescató a Noé del diluvio y por ende rescató a Israel del exterminio. Y esto Dios lo hace a través de pactos. Podemos ver un pacto antes del diluvio y un pacto después del diluvio. Antes del diluvio, Dios le promete a Noé que él y su familia se van a salvar a través del arca. Y Dios cumple ese pacto. De hecho, en el relato del diluvio, en Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 8, versículo 1, dice que Dios se acordó de Noé. Dios trajo a su memoria ese pacto que había hecho con Noé, de que ellos no iban a perecer en el diluvio. Y ahí es donde las aguas comienzan a descender y ya Noé y sus hijos bajan a tierra seca. Y el pacto después del diluvio es que Dios va a mantener un orden que ya no va a ser inalterado. Vean lo que dice el versículo del capítulo 8, el versículo 22, Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y hasta el día de hoy, siempre ha habido día y noche, verano, invierno, tiempo para sembrar, tiempo para recoger. Dios establece un nuevo orden y hace un pacto de que el nuevo orden que Él ha establecido, que el nuevo mundo, a pesar de su maldad, y ya vamos a ver que a pesar del juicio la maldad no se erradicó, a pesar de esa maldad, Dios promete nunca más destruirlo a través del agua y pone su arco en las nubes como una señal que confirma ese pacto. Y entonces para los judíos el ver cómo Dios honró su primer pacto con Noé y lo mantuvo con vida, tenía que ser un aliento para que ellos entendieran que Dios iba a honrar los pactos que había hecho con Noé y con Abraham. Ese pacto lo vamos a ver más adelante. Ellos tenían que recordar que Dios cumple lo que dice, que si Él hace un pacto, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta. Y entonces esto los debía motivar a la esperanza. También Moisés quería que relacionaran a Noé, todavía no estamos hablando de su aplicación al contexto original. Vemos en esta porción que Noé es un mediador de un pacto entre Dios y la humanidad. Y eso es un punto muy importante. Y al mismo tiempo que este evento del diluvio lo podemos ver como una espada de dos filos. Por un lado fue un juicio para el resto de la humanidad por su maldad, pero al mismo tiempo fue la mayor muestra de gracia de Dios. De hecho, esta sección empieza con el versículo 6-8 que dice, pero Noé halló gracia
delante de los ojos de Dios. Se viene hablando de la maldad de los hombres, que los hijos de Dios estuvieron con las hijas de los hombres y la maldad llegó a un punto muy alto. Y después de todo ese panorama tan desolador, el versículo 8 cambia la imagen y dice: Noé halló gracia. ¿Cómo es posible que un hombre haya hallado gracia en medio de la tierra maldita y llena de violencia? Porque Dios muestra su gracia. Eso lo vimos el año pasado. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Es su naturaleza manifestar gracia y misericordia. Y este diluvio para el resto de la humanidad es una muestra de juicio, pero para Noé y su familia, y por ende para el pueblo de Israel, es una muestra de misericordia y de gracia. Es un rescate. Por eso titulé a esta sección Rescate por medio del diluvio. Y ahora, en la siguiente parte de esta sección vemos el nuevo orden tomando efecto. Y este nuevo orden lo podemos ver en 3 eventos muy importantes: la maldición a Canaán, el hijo de Cam, hijo de Noé, la torre de Babel y el llamado de Abraham. Vamos a ir viendo estos eventos rápidamente para ver su importancia. Después de que Noé y su familia descienden del arca, se nos dice que Cam, vio la desnudez de su padre en su embriaguez y que sus otros hermanos, Sem y Jafet, lo sacaron y trataron de cubrir a su padre. Noé se despierta y emite bendiciones para Sem y Jafet y dicen que van a señorear sobre su hermano. Uno pensaría que si Cam fue el que vio la desnudez de Noé, la maldición y el castigo sea para Cam, pero la maldición no es para Cam, es para su hijo Canaán. Vean que intencionalmente Noé quiere que los judíos relacionen Canaán con un nombre maldito. Y el punto importante aquí es que Sem señorearía sobre Canaán. Y aquí vemos que va a haber disputas entre los pueblos. La maldad no se acabó con el diluvio. Ese mundo corrupto que llevó a Dios a ejecutar su juicio seguía estando ahí, porque la razón de que el mundo fuese corrupto era el ser humano, eran los descendientes de Adán. Y en tanto que queden descendientes de Adán, el mundo seguirá estando corrupto. Pero el punto importante aquí es que Noé destaca que Sem señoreará, gobernará, estará por encima de Canaán. Ahora, el segundo evento, la Torre de Babel, nos muestra mucho más que el mundo no era como el paraíso, que el mundo no estaba en orden, que el mundo no era ideal, porque los seres humanos se levantaron en su soberbia y quisieron ser semejantes a Dios, construyendo una torre tan alta para que se hicieran un nombre, para que las demás naciones los reconocieran y los adoraran. Sin embargo, a pesar de que la maldad se levante tanto, Dios tarde o temprano la juzga. Y es irónico porque en el relato de la Torre de Babel se nos dice que Dios desciende a ver la ciudad de los hombres. Y lo que esto nos muestra es que los hombres creían que estaban en lo más alto. Sin embargo, Dios tuvo que descender para siquiera ver la torre. El ser humano no es nada en comparación a Dios. Y ellos, creyendo que estaban siendo lo mejor, lo más alto, Dios ni siquiera lo veía. Tuvo que descender para poder medio verlo. Y el punto es que por más que la maldad se levante, Dios tarde o temprano la va a juzgar. Y en este contexto de la maldad sale otro hombre que también nos muestra la gracia de Dios, y este hombre es Abraham, que fue la porción que leímos al inicio de la predicación. Dios llama a Abraham y le promete bendiciones para él, para sus descendientes y para todas las familias de la tierra. Y los descendientes de Abraham son el pueblo judío. Y ahora, después de haber visto la estructura de la porción, vamos a ver cómo fue que Moisés aplicó estos textos a su audiencia original, al pueblo judío. No es que Moisés fuera egocéntrico, pero Moisés quería que los judíos lo relacionaran con Noé. Así como Noé fue el mediador de un pacto entre Dios y los hombres, Moisés también era un mediador de un pacto entre Dios y los hombres. Y ese pacto es la ley. Y por lo tanto, así como el pacto de Dios con Noé trajo salvación y bendiciones, el pacto de Dios con Moisés también iba a traer bendiciones y salvación. Y por lo tanto, Moisés quería que el pueblo le obedeciera, que entendieran que obedecer a Moisés no era obedecer a cualquier ser humano. No era como obedecer a cualquier ser humano, era obedecer la voluntad de Dios. Porque así como Noé fue mediador de un pacto que trajo salvación, Moisés también era mediador de un pacto que iba a traer bendiciones.
Así como Dios salvó a Noé y a su familia con mano poderosa en el arca, Dios también había salvado a Israel con mano poderosa en Egipto. Y Moisés quiere que los judíos hagan una comparación entre el diluvio y el éxodo. Y hay muchos detalles que nosotros podemos ver en los dos relatos que nos muestran una comparación. No los vamos a ver por cuestión de tiempo. Pero Moisés quería que el pueblo de Israel asociara en su mente el diluvio con el éxodo. Y Dios salvando a Noé con Dios salvándolos a ellos. Y un punto muy importante para la conquista de la tierra prometida era que los judíos, descendientes de Sem, entendieran que ellos iban a conquistar a los descendientes de Canaán. Que desde ese momento ya Dios sabía que los descendientes de Sem iban a gobernar a los descendientes de Canaán. Y que ellos no tenían que tener miedo por los habitantes de la tierra de Canaán, porque Dios ya les había dado la victoria. Porque Dios prometió que Sem señorearía sobre Canaán. Por lo tanto, los judíos, que aquí un pequeño paréntesis y dato interesante por si no lo sabían, por eso es que a los judíos o a las personas antijudías se les dice antisemitas, semitas descendientes de Sem. Los semitas, los judíos, iban a gobernar a los cananitas. Y por lo tanto Israel no debía tener miedo de conquistar la tierra prometida porque Dios iba a estar con ellos. Dios eligió a Israel en medio de un mundo caído y maldito para manifestar su gracia y dar bendiciones no solo a ellos como pueblo, sino que ellos fueran los portadores de la bendición para todas las naciones, haciendo un pacto con el pueblo ejemplificado en la ley dada a Moisés para que ellos fueran bendecidos y obedecían este pacto, pero sobre todo para que ellos fueran los que llevaran bendición a otros. Y evidentemente la manera en la que Israel lleva bendición a otros es a través de Cristo. Y ahora, espero no haberlos aburrido mucho con esta parte, pero es importante entender este bosquejo para poder entender la redención en el libro de Génesis. Llevamos casi 30 minutos de predicación y no hemos hablado de Cristo, pero es importante entenderlo. Y estoy seguro que las demás predicaciones van a ser un poco parecidas, porque no podemos conectar ningún libro de la Biblia con Cristo hasta que lo entendamos para su audiencia original. Ahora sí, a lo que vinimos, falta otra media hora. El último punto, la conexión con Cristo. Un momento, por favor. Así como Israel estaba llamado a regresar al paraíso, la humanidad también está llamada a regresar al paraíso. Pero la única manera de hacerlo es precisamente a través de Cristo. Porque vemos en el Nuevo Testamento que a Cristo se le compara con Adán. Y en la desobediencia de Adán, la tierra fue maldita y eso trajo todos los problemas del mundo corrupto y caído que había antes y después del diluvio. Sin embargo, con la obediencia de Cristo, el ser humano es capaz de regresar a ese mundo ideal que Dios creó en el inicio. El hombre, muerto en delitos y pecados, como esa tierra árida, en donde no se puede esperar encontrar vida, como estaba la tierra en los días de Noé, donde la maldad llegó a un punto tan alto que Dios se dolió de haber creado al ser humano. El hombre está por naturaleza en esa condición, muerto en sus delitos y pecados, y está separado de ese lugar de reposo. Desde los días de Adán el hombre no tiene acceso al árbol de la vida. Pero en medio de esa desolación, en medio del punto más alto de la maldad, florece la esperanza. Y así como Noé halló gracia, nosotros hallamos gracia a través de Cristo. Y hay esperanza para un mundo caído. Dios, igual que en el Génesis, así como Él mostró la luz en medio de la oscuridad, Él mandó aquí a la tierra a su luz, a Cristo, para que resplandeciera al mundo que está en tinieblas. Y es solo a través de Cristo que nosotros podemos regresar al paraíso. El llamado de Moisés para Israel era que conquistaran Canaán, porque ese era su paraíso y era el lugar en el cual Dios iba a regresarlos al paraíso. El llamado de Génesis para nosotros los creyentes de hoy en día es que Cristo es nuestro camino al paraíso. Cristo es nuestro reposo, dice el autor de Hebreos. Ya nosotros hemos entrado a ese reposo. Ya nosotros logramos llegar al paraíso.
Ya tenemos nuestro tiquete de entrada asegurado al paraíso, pero solo a través de Cristo. Y nosotros debemos comparar a Cristo con Adán y con Israel. A Adán se le presentó un desafío a ser fiel y obedecer y cayó. Israel como nación se le presentó un desafío para obedecer y ser fiel a Dios y cayó. A Cristo se le presentó un desafío para obedecer y ser fiel a Dios, pero Cristo venció la tentación en el desierto. Israel fue tentado en el desierto y cayó. Jesús fue tentado en el desierto y venció la tentación. Y por eso Cristo es mayor que Israel y Cristo es mayor que Adán. Y Cristo es el único capaz de regresar a la humanidad a ese paraíso perdido. Así como en el momento de mayor maldad, Dios mostró esperanza a través de Noé. Dios mostró la más grande paradoja a través de Cristo. El punto máximo de maldad, representado en todos los pecados de toda la humanidad cargados en Cristo. Eso es lo más malo que la creación puede dar. El pecado de todos los seres humanos que han existido, que existimos y que van a existir, cargados sobre Cristo. El punto de máxima maldad trajo el punto de máxima violencia, la muerte del Hijo de Dios. Ese es el punto de mayor violencia, en donde la maldad parece que está a punto de vencer. Ni siquiera el Hijo de Dios fue capaz de escapar la muerte. En ese momento también vemos el punto de máxima esperanza, porque es en esa cruz donde Cristo está cargando con la mayor maldad, siendo víctima de la mayor violencia. En esa cruz está la mayor esperanza para la humanidad. Y en la cruz, así como el diluvio era un arma de dos filos, la cruz también lo es, porque para unos es el momento en el cual Dios derrota la maldad por completo, pero para otros, los que creen en el Hijo, es el momento en el cual Dios restaura el mundo por completo, restaura nuestra relación rota, nos libra de la esclavitud del pecado y nos da la capacidad de regresar a ese mundo ideal. Y así como Dios hizo un pacto con Noé, y así como Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto a través de Cristo con nosotros. Y así como Dios cumplió el pacto con Noé y el pacto con Moisés, va a cumplir el pacto con Cristo. Nosotros seremos su pueblo, Él será nuestro Dios. En nuestro corazón se escribirá su palabra, le obedeceremos. Estaremos con Él para siempre. Él ha prometido y lo va a cumplir. Si el pueblo de Israel tenía que ver hacia atrás en su historia para acordarse de quién era Dios y lo que Dios había hecho, nosotros también debemos ver para atrás y acordarnos de quién es Dios y lo que Él ha hecho. No solo para nosotros, sino para todo el mundo. Y ahora en este nuevo pacto estamos esperando un cataclismo final. Así como el diluvio fue desgarrador y destruyó el mundo, no por completo, pero fue un momento en el cual de toda la humanidad solo quedaron 8 personas, si no me equivoco. Dios también promete que este mundo que está maldito, recuerden lo que les dije, el mundo no podrá dejar de estar maldito en tanto haya descendientes de Adán. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora somos descendientes de Cristo, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, como dice el libro de Romanos, el mundo maldito espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque en ese momento la simiente de Adán, el resultado, el fruto de Adán, que es el pecado, va a ser eliminado. Y los hijos de Dios son los que se van a encargar de gobernar un nuevo mundo. Ese mundo ideal que Dios hizo en el inicio. Ese regreso al paraíso, donde vamos a tener un trabajo que va a ser llenarnos de gozo, adorando al Señor, siendo útiles para Él, adorándole y agradeciéndole por la eternidad. Y lo maravilloso es que Dios nos haya hecho partícipes de este pacto. Nosotros que estábamos como esa tierra árida, muertos, sin la capacidad de dar vida, de dar fruto, de hacer mérito alguno para que Dios nos tomara en cuenta. Lo único que merecemos es el castigo de Dios por nuestro pecado. En ese momento, nosotros hallamos gracia a través de Cristo. En el libro de Génesis vemos al Dios todopoderoso y soberano, creando al universo, creando todo lo que hay a partir de la nada, solo con el poder de su palabra, viendo cómo su creación se rebela contra Él y le da la espalda una y otra vez, y cada vez va más en aumento esa rebeldía y esa maldad. Y aún así, Dios muestra su gracia. Y aún así, Dios escogió a Abraham y a la nación de Israel para bendecirles y que ellos llevaran bendición a todas las familias de la tierra. Y esto también aplicó para el pueblo de Israel. Israel no fue preservado porque sí, porque Dios simplemente cerró los ojos y apuntó a alguien y cayó Abraham
Y entonces dijo, ok, los descendientes de Abraham van a ser mi pueblo. El punto central de Génesis no es Israel, es la preservación de Israel para que llegue Cristo. Y en todo el Antiguo Testamento vemos a Dios preservando a Israel en Egipto, en el Éxodo, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el cautiverio de Babilonia, en el regreso. Lo está preservando para que, como dice Pablo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo nació. Y esa es la verdadera esperanza. La esperanza no era Noé, la esperanza no era Abraham, la esperanza no era Moisés, la esperanza es Cristo. Y en Él serán benditas todas las familias de la tierra, porque todas las familias de la tierra van a poder alcanzar la bendición de regresar al paraíso perdido. Y ya para ir terminando, la historia apenas comienza. El tema de toda la Biblia es la redención del ser humano. Y todo empieza con la promesa en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer destruirá a la simiente de la serpiente, le hará una herida mortal de la cual no se podrá recuperar. Y nosotros pensaríamos que esa idea termina en el libro de Génesis, pero esta idea termina hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22. Vayamos al libro de Apocalipsis 22, que podría parecer un poco contradictorio que estudiando Génesis leamos algo en Apocalipsis. Pero quiero que esto sirva como una motivación para que realmente le saquemos provecho a todo el estudio que vamos a hacer este año y parte del otro, si Dios lo permite. Y si me ayudan pasando a la próxima diapositiva, se los agradezco, porfa. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Tengan en su mente la imagen del Edén que describe Génesis. Y vean lo que dice Apocalipsis del final de todo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí termina la historia. Y este fin de la historia es apenas el inicio de toda la eternidad. El fin de la Biblia es el inicio de la mejor parte de la historia, una parte que no va a acabar. Y esta historia es lo que vamos a ver todo este año. Esta historia del hombre regresando al paraíso, disfrutando de la creación que Dios hizo para que Él señoreara, disfrutando de una relación estrecha con Él, disfrutando de una relación perfecta consigo mismo y con los demás. Y vamos a ver cómo este tema se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Y ojalá cuando en febrero del otro año, si Dios lo permite, regresemos a este mismo libro, hayamos podido disfrutar de todo el viaje. Y no nos quedemos tranquilos al haber estudiado toda la Biblia, porque lo que nosotros vemos aquí es apenas una pincelada de todo lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Espero que esta predicación haya sido de bendición y que de verdad haya sido de motivación para que vengan los sábados, vayan los viernes a donde puedan ir y todos nos motivemos unos a otros a seguir estudiando la palabra de Dios. Porque vean que el libro de Génesis tiene 50 capítulos, pero enfocándonos solo en 11, sacamos mucho provecho. Disfrutemos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para aprender de su palabra, que nos dé el deseo de aprender por nuestra cuenta, de querer buscar más y más y más, no para nosotros, sino para su gloria. Y sobre todo, recordemos que Cristo es el camino al Padre, el camino de regreso al paraíso perdido. Solo a través de Él el hombre será salvado del mundo maldito por su causa. Oremos para terminar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar, Señor, en cómo en el libro de Génesis podemos ver desde ahí, desde el inicio de todo, Señor, tú ya tenías en tu mente el plan de redimir al ser humano a través de Cristo. Y en los primeros 3 capítulos ya has dado una promesa, Señor, de que el descendiente, la simiente de la mujer destruirá a la simiente de la serpiente, a la maldad y al pecado y a la muerte para siempre, dándole un golpe definitivo. Vemos cómo las historias del pueblo de Israel en el libro de Génesis
No están ahí simplemente porque tú escogiste a Israel, porque sí, porque fue el primero que viste, sino que tú escogiste a Israel para que a través de ellos llegara la salvación y la bendición a todas las naciones, a través de Cristo. Tú los preservaste y los cuidaste para que nosotros hoy podamos decir que somos tus hijos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a buscar a Cristo como nuestra guía, aquel que nos va a llevar de regreso a ese mundo ideal en el cual disfrutaremos contigo, Señor, siendo plenamente realizados, cumpliendo el propósito de nuestra existencia, que es adorarte, Señor. Si hay alguien que no te conoce, que tu Espíritu Santo le hable, Señor, y ojalá a través de esta serie de predicaciones se dé cuenta que tu palabra busca que las personas se arrepientan y sean redimidas de su pecado a través de Cristo. Señor, ayúdanos a tener un deseo muy profundo por tu palabra y que estas predicaciones y enseñanzas sean el combustible que nos anime a seguir estudiando cada vez más en profundidad tu palabra, Señor. Bendícenos, te agradecemos por este tiempo en el que hemos podido compartir, Señor. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, una excelente predicación y podemos sacar muchísimo de ello. No quiero que suene como a que voy a complementar algo que Emma no dijo, pero sí voy a decir algo al respecto. Claramente el enfoque está en la preservación de la redención, ¿verdad? Pero por un momento piensen todos aquellos que sufrieron el juicio. Piensen los que se ahogaron en el diluvio, piensen en el Caín que fue marcado, piensen en las naciones idólatras que fueron destruidas en la conquista. Y sepa que ese justo juicio es el que merece todo aquel que no reconoce a Cristo. Porque el gozo de la esperanza está en ver lo optimista de poner nuestros ojos en Jesús y ser salvos. Pero también el mensaje implica una advertencia: arrepiéntase, porque si no, el juicio te espera. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesucristo. Ese es el mensaje de redención. Vamos a aprovechar ese tiempo como normalmente lo hacemos para preguntas y respuestas. Yo sé que pues son 50 capítulos, ¿verdad? O sea, claramente no venimos aquí a entender Génesis versículo por versículo. Igual, por ejemplo, capítulo 1 de la creación nos puede durar un año de estudio. Pero bueno, gracias a Dios porque estamos viendo la redención libro por libro. No libro por libro, versículo por versículo, cada tema que hable la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, abrimos este tiempo para ver si hay preguntas, si hay comentarios, si hay opiniones, y que podamos enriquecernos unos a otros, como es muy útil hacer después de este tipo de enseñanzas y predicaciones. Entonces, ¿alguien quiere pregunta, opinión? Es imposible que en Génesis no haya preguntas, pero bueno, voy a confiar en su timidez. ¿Alguien? Ajá, Dani, Tito, bueno, ahí está más cerca Tito, y ya luego Dani. Probando. A mí me gustó mucho la prédica en general, y hubo una parte en la que mencionó Emma de que no hay ningún hombre bueno, ¿verdad?, que pueda hacer el bien desde el principio, y eso lo podemos ver reflejado desde Génesis, porque vemos que Dios le dio la orden a Noé de que armara el arca y que se salvaran todos los que pudieran. Al final solo fueron 8, que fue su familia. Y vemos que cuando terminó el diluvio, Jehová le dijo a Noé en el capítulo 8, versículo 21, que dijo: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Sabemos que desde el principio ya eso era claro, pero aún así la misericordia de Dios, o sea, que sabiendo que el hombre es malo desde su juventud y siempre va a ser malo desde ese momento hasta ahorita, igual tuvo gracia para usar a los hombres para hacer cosas maravillosas. Obviamente es el que se lleva la gloria, pero igual así lo vemos, y después vemos que Pablo mismo también lo menciona, que no hay ninguno bueno que pueda hacer el bien. Pero también Pablo menciona en Filipenses que Dios es el que genera, es el que produce el querer como el hacer. Sí, completamente bien. Yo no sé si Emma tiene algo que decir. Voy nada más a mencionar que con respecto a esto que Tito está diciendo, claramente el pecado está en el corazón del hombre y ese pecado nos acompaña por siempre. Y de hecho la promesa de Dios de no voy a volver a destruir la tierra con agua, bueno, lea Apocalipsis y ninguno de los juicios de Apocalipsis involucra el agua.
pero al mismo tiempo la ira de Dios tiene que manifestarse en contra del pecado del hombre, ¿verdad? Emma, no sé si... No, y es muy cierto lo que dice Tito, y precisamente ese es el punto. Génesis sí es un libro de origen porque nos cuenta el origen de todo, pero es más que un conjunto de historias de cómo salió la tierra o cómo existió todo, que es lo que mucha gente cree de ese libro, que Génesis es, ok, así es como empezó todo, y tal vez menosprecian esos capítulos, pero ahí está esto precisamente. La redención es que el hombre desde el momento en que cayó es malo y va a seguir siendo malo, y Dios juzga y sigue siendo malo y le da oportunidad y sigue siendo malo, pero desde que el hombre cayó ya estaba la solución en la mente de Dios y la promesa que se cumple en Cristo. Dani. Sí, pronto. Bueno, primero agradecerle a Emma porque la predica estuvo muy buena. Son demasiado contenido en tan poco tiempo, ¿verdad? Y lo que quería hacer era un comentario con respecto a lo que mencionaba Emma de las genealogías. A veces uno las pasa por alto, pero son súper importantes. Y de hecho, mientras Emma estaba predicando, hice una relación así rápida con los evangelios. Y el tema principal de la Biblia es la redención, lo que estamos viendo de Cristo. Y es importante tener en cuenta el contexto, ¿verdad? Emma lo mencionó, que la audiencia de Génesis era pues, el pueblo de Israel. Y yo estaba viendo la genealogía de Mateo, ¿verdad? Y comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y con la división que hizo Emma, creo que lo llamó como la historia patriarcal a partir del 12, que es cuando aparece Abraham. Y los judíos se jactaban de ser del linaje de Abraham. Y Mateo, que le escribe a una audiencia judía, empieza diciendo que la genealogía de Jesucristo empieza desde Abraham. Tiene una relación súper importante. Y después, si vamos a la de Lucas, que Lucas le escribe a gentiles, termina diciendo la genealogía. Eso está en el capítulo 3, versículo 38, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y Emmanuel dio una interesante como división de esas dos genealogías, donde salió lo bueno y lo malo, y una de esas era Set, de donde salió es que no me acuerdo la palabra que dijo, pero donde hizo un contraste. Entonces, de invitarlos a que pongan mucha atención a esta parte de todos los nombres que vienen escritos en la Biblia como genealogías, porque apuntan a un mensaje y nos da el contexto para poder entenderlo. Entonces, a mí me ayudó un montón a verlo y mencionando esto los evangelios, ¿verdad? Entonces, eso. Y lo que dice Dani de Mateo, como dice Dani, le escribió a una audiencia judía, y así como Moisés quería que los judíos se relacionaran a ellos mismos con Noé y con Set y con Sem, Mateo quería que los judíos relacionaran a Jesús con esos mismos personajes, pero no solo como simple descendiente de, sino como el cumplimiento de las promesas hechas a Noé, a Abraham y de ahí para adelante. Y por eso las genealogías, sobre todo esas dos de los evangelios, son muy importantes. Completamente. Esto gira alrededor entonces del punto de que el punto central de la escritura es Cristo, ¿verdad? Y alguien diga, Henry, yo soy cristiano y yo entiendo esto. No vaya tan rápido porque muchos interpretan la Biblia con otros puntos centrales. Voy a poner un ejemplo. El punto central de la escritura para muchos es Israel, ¿verdad? Y los judíos interpretan la escritura alrededor de sí mismos. Y no solo los judíos, sino que un montón de mesiánicos que andan ahora intentando creerse judíos, interpretan la escritura alrededor de Israel. Pero el tema de la Biblia no es Israel, es Cristo, ¿verdad? Y esto mismo nos apunta al hecho de que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, porque Él es el tema de la escritura. Y sí, el tema de las genealogías. De hecho, Lamec es el primer polígamo, ¿verdad? Y en algo que estaba tan fuertemente en el Edén como la monogamia en la relación del esposo y la esposa que se llamaban tan íntimamente, vemos un Lamec cayendo en poligamia, ¿verdad? Y, pues, cosas terribles que empezamos a ver y comparaciones como a las que nos llevó Emmanuel, ¿verdad? Pero sí, las genealogías son muy interesantes. ¿Alguien está haciendo la lectura en un año del que se dio en la iglesia? Levante la mano. Muy bien, excelente. Van a llegar a Levítico, Números, y van a querer tirar la toalla. Ese es el spoiler, ¿verdad? Pero no se abrumen. Cuando usted esté leyendo listas de cosas que usted piensa que no son útiles, sepa que ahí hay algo que Dios quiere enseñarnos,
Y si Dios no se lo muestra allí, tranquilo, siga adelante en la lectura, pero si Dios se lo muestra, dele gloria a Dios, porque Él está mostrando algo que quiere enseñarle a través de todo eso, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Lectura? Ajá, Tatiana tiene uno. ¿Alguien más? Para que vaya mentalizando ese signo. Okay. Con respecto al, digamos que se puede considerar como una maldición lo de Cam a Canaán, o eso era más bien una profecía. Digamos, o sea, yo entiendo que Cam tuvo un accionar diferente delante de la desnudez de Noé, pero, o sea, como lo hablaron, ¿verdad? No fue directamente a Cam, sino a Canaán. Entonces, eso se puede ver como de verdad un castigo, o si era una profecía. Eso tiene que ver precisamente con la intencionalidad de Moisés al escribir Génesis, porque estoy seguro que Moisés dejó por fuera un montón de cosas y tal vez haya ciertos nombres en las genealogías que él se saltó, y esto es porque él tenía un propósito, y el propósito es que Israel entendiera que desde el padre de él, los habitantes de Canaán, ya ellos estaban condenados a ser sometidos por los descendientes de Sem. Entonces era para que ellos vieran que la victoria que ellos iban a buscar al conquistar la tierra prometida, Dios ya se las había dado desde mucho tiempo atrás, y por lo tanto ellos no tenían que tener miedo, porque eso es lo que les sucede cuando los espías van a ver la tierra prometida. Ellos se desaniman al ver a los habitantes de esa tierra prometida, que son gigantes y que no los van a poder vencer. Moisés les dice, no importa lo que haya allá, ya Dios les ha dado la victoria, y por eso él enfatiza, no se enfatiza en Cam, sino en Canaán. Y vemos que esa maldición, ese castigo, no es tal cual una profecía, pero sí sirve para que el pueblo se dé cuenta de lo que va a pasar, de alguna forma. Y de alguna forma una cosa incluye la otra también, porque vamos a ver, separar los términos maldición de profecía no necesariamente debe ser necesario. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Balac, ¿verdad? Cuando con Balaam, ¿verdad? Están intentando que él dé una profecía, pero detrás de esa profecía lo que están persiguiendo es una bendición, ¿verdad? Necesariamente en muchas ocasiones cuando se busca una profecía se busca la bendición o la maldición que está detrás de ella. En este caso podría llegar a interpretarse que hay algún contenido profético porque está hablando de algo que está por venir, aunque no necesariamente sí excluyente del hecho de que sea una maldición. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Pero una cosa incluye a la otra, y realmente cuando nosotros vemos profecías en la escritura generalmente giran alrededor de una bendición o una maldición como tal, ¿verdad? Y es que, digamos, por ejemplo, cuando el Señor llega y Caín mató a Abel, también a toda esa descendencia, ¿verdad? Tuvo consecuencias de lo que Caín hizo, ¿verdad? El Señor se apartó de toda esa generación. Entonces, digamos, cuando llega Noé, en esas genealogías, en ninguna está, o sea, a pesar de que fue tanta la maldad, porque obviamente bueno, hay varias posturas en eso, pero era tanta la maldad que porque el Señor se había apartado de toda esa generación, ¿verdad? Y no habían pasado ni 2 hijos y ya Lamec tenía dos esposas, ¿verdad? Pero entonces, digamos, yo lo que lo relaciono es que yo he escuchado gente que habla como, digamos, de que hay como cosas generacionales. Okay, y entonces, digamos, lo de Cam no tiene nada que ver con una maldición generacional. Ajá, porque digamos, bueno, porque igual bien. También fue el tema de Caín, ¿verdad? Fue que el Señor se apartó de todo eso, y sería error que, digamos, como decir que yo ya no tengo oportunidad por cosas de mis papás o así. Exacto. Sí, ya le entiendo el norte de la pregunta como tal. Y sí, efectivamente, digamos, el hecho de que esta maldición se haya dado no necesariamente le quita las libertades de la elección a Canaán como sujeto, ¿verdad? Porque algunas personas podrían llegar a interpretar este tipo de maldiciones de esta forma. Si mis padres fueron maldecidos por algo que ellos hicieron, eventualmente esto restringe mis libertades decisionales. Entonces, eventualmente, no importa lo que yo haga o no, yo estoy sometido a la maldición de aquella generación. Esto no es así. Realmente las maldiciones generacionales tienen que entenderse en el contexto en el que la Escritura las ubica, y la Escritura ciertamente las ubica también como algo muy relacionado con algo profético, algo que anuncia un error o algo que va a suceder o una mala decisión que va a suceder de alguien en particular. Ejemplo concreto,
el libro de Salmos ya nos apunta a una verdad evangélica de que un amigo va a engañar a Jesús, ¿verdad? Uno de sus amigos va a engañar a Jesús. Quiere decir que Judas nació restringido de las libertades individuales para poder agradar de alguna forma a Dios y por eso vendió a Jesús. No necesariamente. Judas actuó conforme a la concupiscencia de su corazón de manera individual. O sea, su nacimiento no necesariamente involucró el hecho de que él estaba bajo la maldición de la profecía y por tanto todo su comportamiento era maldito en sí mismo, sino que él actuó de acuerdo a la concupiscencia de su propio corazón. Esto es precisamente porque la Escritura dice que cada ser humano es tentado cuando de la concupiscencia de su corazón es atraído y seducido. Y por tanto todas las maldiciones eventualmente provienen de la concupiscencia de nuestro corazón. Sin embargo, antes de darle a Emma si quiere decir algo, ¿verdad? Sin embargo, sí quiero decir que hay consecuencias en la maldición de aquellas personas que estaban en un aspecto generacional que van a ser cargadas por aquellas personas que nacerán eventualmente en esas generaciones. Estas consecuencias eventualmente pueden ligarse, por ejemplo, con temas de pobreza, con temas de prosperidad, con temas de salud, con temas de, bueno, tantas cosas que eventualmente podría arrastrar una generación nacional por las decisiones de otro. Y lo vemos también muy claro en las Escrituras, ¿verdad? Cuando hay ya naciones como tal que son arrastradas a un comportamiento en particular o son arrastradas a consecuencias circunstanciales en particular por las decisiones de aquellos que estaban antes, ¿verdad? Sin embargo, y ya con eso termino, que esto no nos lleve a desatar y atar bendiciones y maldiciones y cosas por el estilo, porque al final la bendición del Señor está en todo aquel que confiesa a Cristo y que cree en su nombre y que pone sus ojos en Él, ¿verdad? Por tanto, si usted es un hijo de Dios, de ninguna manera usted puede estar ligado y sus libertades como cristiano no pueden estar obstruidas por alguna maldición de otro ser humano, ¿verdad? Esto realmente es imposible. De hecho, y tal vez Henry me puede corregir si me equivoco, pero vemos que la maldición a Canaán no es generacional, en que de los descendientes de Canaán están Rahab y Ruth, que son habitantes de Canaán, la tierra prometida, y ellas están incluidas en la genealogía de Jesús de Mateo. Entonces, no es, como dice Henry, no es una obligación o un destino sellado, pero al mismo tiempo la Biblia también nos muestra patrones. Por el acto de Adán, la humanidad recibe un castigo. Por el acto de Moisés, hay un castigo para sus descendientes, Abraham igual, porque eso nos apunta a Cristo, porque por el acto de un hombre hay bendición para los que vienen detrás. Y tal vez ahí podemos ver ese patrón que se repite muchas veces de decisiones que afectan a todos los descendientes de una persona en concreto, porque Cristo va a ser el máximo exponente de esa verdad. Cuando todos nosotros no somos capaces de alcanzar la bendición que Él alcanzó, por su obediencia, esa bendición nos puede alcanzar a nosotros también. Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para, entonces pertenecemos a su línea y por eso las bendiciones son imputadas a nosotros, ¿verdad? Y eso es una bendición, una bendición. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Dani, otra vez, ya lo antojaron. Me llama la atención que en un libro tan de la creación, no, el tema no está siendo, y tampoco es que me disgusta, pero realmente muchas personas giran alrededor de interpretar Génesis como un libro que solo habla de la creación y es mucho más que eso. Bueno, esto sí es una pregunta. De la No sé- creación. No sé si Ajá. se pueda después ampliar un poco o si da el tiempo, pero Emma mencionó algo muy importante que decía que Cristo, bueno, es el segundo Adán, ¿verdad? Adán era el representante de la humanidad en ese momento y falló, y Cristo viene a representar la justicia, ¿verdad? Lo que menciona Romanos. Pero cuando vemos el evento del Edén, ¿verdad? Donde Eva come del fruto y le da a su marido, la respuesta que Adán a Dios es: la mujer que me diste por compañera me dio de comer. Ujú. Pero él tenía la obligación de cuidar a su mujer, ¿verdad? Entonces, podríamos relacionar como ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que él sí recibió el pago del pecado con la tarea que no hizo Adán, que fue de proteger a su esposa. En ese caso, tal vez decir, yo pago por el pecado de Eva. No sé si hay alguna Ok. relación. Es una buena analogía, ¿verdad? Adán expuso a su mujer, pero Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por ella.
por su esposa, ¿verdad? Realmente es una buena analogía. Y realmente sí. Eventualmente nosotros también tenemos que ver cómo se desvirtúa la relación entre Adán y Eva después de la caída. Y cómo debería haber sido la relación entre Adán y Eva antes de la caída. Y eventualmente la maldición misma que se le da a Eva, ¿verdad? ¿Recuerdan la maldición que se le dio a Eva en Génesis? No. Vamos a buscarla para que vean algo que a veces se pasa por alto. Y voy a ver el tiempo porque... Ok, prometo no durar mucho. Dani, ya que tiene micrófono, ¿usted la puede leer? Génesis 3, 15. 15, 16, ajá. 15 y 16. Bueno, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás Esa en el es calcañar. la maldición a Satanás. Ajá. Ahora la mujer. A la 16. mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a la luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Casi todos se concentran cuando hablan de la maldición a la mujer en los dolores de su parto. Que, paréntesis, dice multiplicaré, no crearé. Eso quiere decir que había algo de labor planeada en el parto de una mujer antes de la caída. Por eso la palabra multiplicar posiblemente está allí. Pero la segunda parte de la maldición es, tu deseo será para tu marido. ¿Alguna vez se habían detenido en esa frase? Porque a veces pasamos demasiado rápida por ella. Tu deseo será para tu marido. Eso eventualmente implica que la mujer, por naturaleza, va a desear la posición del hombre. Y esto ha dado a luz muchos movimientos, como el actual del feminismo radical, ¿verdad? La mujer generalmente va a desear la posición del hombre. Alto ahí, no me ataquen de machista, ¿verdad? Porque la posición del hombre no necesariamente es pisotear a la mujer, sino que la posición del hombre debería haber sido proteger, cuidar, velar por ella, etcétera, etcétera. De hecho, ese versículo no solamente habla de feminismo, también habla de machismo, cuando dice, y él se enseñoreará de ti. O sea, él va a tratarte como si él fuese señor sobre ti. Pero más que señor, el hombre debería ser un proveedor, un cuidador, un pastor para su mujer. ¿No voy a entender? Entonces vean que ya ahí se desvirtuó por completo. ¿Qué pasa con la iglesia y Cristo? Que Cristo viene a ser el proveedor, el cuidador, el sustentador de la iglesia, el que da su vida por ella, el que se sacrifica. ¿Y qué espera Cristo de la iglesia? Un sometimiento, una obediencia, un placer de estar con Él, un amor, una intimidad. Pero cuántas, y perdón, y espero que me entiendan la alegoría, pero cuántas iglesias feministas existen entonces. Iglesias que la iglesia, como mujer, quiere estar por encima y enseñorearse y que el deseo de su marido sea el nuestro y poner a la iglesia en el centro y no a Cristo. Entonces esto también alimentaría mucho lo que Dani está diciendo como aplicación. Y de hecho esa analogía, perdón, que dice Dani es, Adán tuvo la culpa y se le echó a Eva. El mundo tuvo la culpa y Cristo se le echó a sí mismo. Exacto. Y esa es la diferencia de por qué Cristo es mayor que Adán, como dice Pablo en Romanos. Exacto. Muy bien. Muy bien, yo creo que ya estamos. Si hay alguien más con alguna pregunta, algún comentario. La próxima semana, entonces, ¿qué libro sigue? Éxodo. No siempre va a ser así de cronológico. En algunos casos vamos a desvirtuar un poco el orden del canon, pero la próxima semana vamos a ver redención en Éxodo.